Las crisis epilépticas pueden ocurrir o sea, en situaciones clínicas, por ello, por un trastorno hidroelectrolítico, por un traumatismo también craneoencefálico en forma aguda, y no necesariamente implica que va a haber una recurrencia. La palabra recurrencia es inherente a la epilepsia, donde ya es una enfermedad donde el paciente tiene una predisposición a repetir las crisis en el tiempo. ¿Sí? Entonces es importante entender como concepto que alguien haya tenido una crisis epiléptica no quiere decir que vaya a ser epiléptico para toda la vida, ¿ok? Y tampoco quiere decir que siempre se tengan que instaurar un tratamiento antiepiléptico. Entonces, la crisis como tal es un evento súbito y transitorio que ocurre por una descarga normal, excesiva y hipersincrónica de un grupo de neuronas, que por lo general están en la corteza cerebral, y se autolimitan, ¿sí? Normalmente duran menos de 5 minutos, ya si dura más de 5 minutos estamos ante una emergencia que es el estado mal epiléptico, que después lo vamos a ver. En cambio, la epilepsia es una disfunción cerebral crónica, donde el paciente que la porta tiene una predisposición duradera en el tiempo para generar crisis epiléptica. Para hacer el diagnóstico tenemos que tener 2 o más crisis no provocadas que ocurran con más de 24 horas de diferencia, una crisis no provocada y un alto riesgo de recurrencia, que eso lo vamos a poder documentar a través de las neuroimágenes y del electroencefalograma. Bueno, otra cosa importante, eso para hacer énfasis en que tener una crisis no significa que van a ser epiléptico toda la vida. Hay de un 8 a un 10% de la población general que ha tenido una crisis epiléptica a lo largo de la vida y no es epiléptico, ¿sí? Solamente del 2 al 3% terminan teniendo una epilepsia. Entender la causa subyacente, hacer un buen diagnóstico, nos ayuda a hacer un buen tratamiento específico, ¿sí? Y los pacientes que tienen bajo riesgo de recurrencia no deben recibir tratamiento antiepiléptico. Esto yo siempre hago énfasis porque me encuentro muchas veces en la práctica diaria con pacientes que tuvieron una sola convulsión y fue hace 20 años y estuvieron 20 años tomando tratamiento antiepiléptico. Nunca a nadie se le ocurrió pensar, decir, no, fue una crisis por ahí sintomática aguda, por ahí pasó algo en ese momento y no necesariamente el paciente tiene epilepsia. Entonces, cuando se les presenta un paciente en la urgencia o en un consultorio o en el, no sé, en el primer nivel, con una primera crisis epiléptica, lo primero que tienen que pensar es si es una crisis epiléptica como tal o si puede ser un fenómeno no epiléptico. Porque obviamente si ustedes no presencian el episodio, se tienen que guiar de la semiología que va a relatar un informante confiable, es decir, alguien que haya presenciado la crisis. Entonces, a veces por la fenomenología, ¿sí? Por la semiología, es que pueden distinguir si se trata o no de una crisis epiléptica o no epiléptica. Dentro de los fenómenos no epilépticos hay algunos que son fisiológicos, por ejemplo, la apnea del sueño, una parasomnia, un síncope, y hay otras que son psicógenas que se dan en el marco de un cuadro conversivo. Algunas cosas de la semiología que les pueden ayudar para distinguir las psicógenas, que por ejemplo el paciente permanece vigil durante todo el episodio, aunque las crisis de inicio focal sin pérdida de conciencia puede ocurrir lo mismo. A veces adoptan una postura en opistótonos o, digamos, hacen posturas bizarras y mientras tienen el episodio también mantienen la interacción con el entorno. Y si ya está definido que fue una crisis epiléptica, porque la semiología es bien típica de una tónico-clónica, de una crisis mioclónica, lo que tienen que pensar es si fue no provocada o si fue provocada o sintomática. Claro. Las no provocadas son aquellas que ocurren en ausencia de un factor precipitante, ¿sí? Es decir, ustedes hacen un estudio de laboratorio y hacen una tomografía y no encuentran ningún trastorno hidroelectrolítico, ningún tóxico, nada metabólico, ni tampoco una agresión aguda en el sistema nervioso. Y las sintomáticas o provocadas son las que sí tienen relación temporal con una lesión del sistema nervioso central, ya sea bien enfocada en el sistema nervioso o también por una enfermedad sistémica. Por ejemplo, en el marco de una hiponatremia severa, de una hipocalcemia, o, qué sé yo, en el caso de que un paciente tenga una metástasis cerebral y ser sintomática aguda en relación a la lesión cerebral. ¿Ok? Y a su vez, estas provocadas se dividen en sintomáticas agudas o remotas. Va a depender de la sensación temporal. Las que son agudas son las que tienen una relación estrecha temporal con la anoxia, o con el tóxico, o con la lesión del sistema nervioso central. ¿Sí? En cambio, las sintomáticas remotas ocurren después de un tiempo, después de varios meses, después de algunos años, donde hubo una historia de agresión previa del sistema nervioso central, ya sea por una encefalopatía hipóxico-isquémica,
por un traumatismo craneoencefálico, por una secuela de una meningitis, ¿sí? Y esto va a terminar dando una epilepsia secundaria. Entonces, por lo general, se consideran sintomáticas agudas cuando están dentro de la semana de un evento cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, de una lesión cerebral traumática, una encefalopatía anóxica, de una cirugía intracraneal, y como manifestación inicial de un hematoma subdural, de una infección del sistema nervioso central, de una placa desmielinizante de esclerosis múltiple o de otra enfermedad autoinmune, alguna anomalía metabólica severa dentro de las 24 horas previas, o una intoxicación o abstinencia de alcohol o drogas. Bueno, y las remotas serían cuando ya pasa ese tiempo, ¿sí? Por otro lado, digamos, esa es la clasificación etiológica, ¿sí? De las crisis. Pero también tenemos una clasificación semiológica, donde tenemos las crisis que se dividen en parciales o generalizadas. Esta es la clasificación antigua, es la que se dio por la ILAE en 1981. Hubo una reforma que ahora la vamos a ver, pero bueno, en muchos libros o en muchas publicaciones todavía lo van a encontrar a esto. Las de origen de inicio parcial se inician en un grupo específico de neuronas localizado y se dividen a su vez en simples o complejas. Las simples pueden ser motoras, somatosensitivas, autonómicas o psíquicas, y las complejas pueden ser con aura, que es una crisis de inicio focal sin pérdida del conocimiento y que después pierde el conocimiento, o con alteración de la conciencia desde el inicio, y también pueden ser secundariamente generalizadas. Y las crisis generalizadas son las de ausencia, las mioclónicas, las clónicas, las tónicas, tónico-clónicas y las atónicas. Recuerden que el término convulsión se utiliza solamente para las tónico-clónicas. ¿De acuerdo? Cuando ustedes describen en la historia clínica o hacen una descripción de crisis epilépticas, el término convulsión lo van a reservar solamente para las tónico-clónicas. ¿De acuerdo? Listo. Y la última clasificación de la revisión que se hizo en el 2017 las divide en crisis de inicio focal, de inicio generalizado, de inicio desconocido. Y las focales las divide como conscientes o con conciencia alterada. Las conscientes son las parciales simples anteriores y las que tienen conciencia alterada son las parciales complejas. Y pueden dividirse a su vez de inicio motor o de inicio no motor. Y eso va a depender de cuál es la sintomatología o la semiología de la crisis, ¿sí? Pueden ser atomatismos, atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, las hipercinéticas, mioclónica, que sea focal, y tónica. Y las no motoras, autonómicas, de intención del comportamiento, cognitivas, emocionales o sensoriales. Y también pueden ser de inicio focal que evoluciona hacia tónico-clónicas, que eran las anteriores, que es secundariamente generalizadas. Y las de inicio generalizadas también se dividen en de inicio motor o no motor. Están las atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, mioclónicas, mioclónicas atónicas, tónicas y tónico-clónicas. Entonces recuerden, convulsiones solo tónico-clónica. Y las no motoras, las ausencias, típicas, atípicas, las mioclónicas o mioclonía palpebral. Y de inicio desconocido también pueden ser de inicio motor o no motor. El inicio, por lo general, de las crisis se puede determinar a partir del estudio electroencefalográfico, donde se pone de manifiesto cuál es el área epileptógena que descarga y uno puede saber en qué parte o qué topografía del sistema nervioso aparece la crisis. ¿Quiénes de ustedes han presenciado alguna convulsión? ¿En algún paciente, en algún familiar? ¿Qué me puede contar la experiencia? ¿Alguien alguna vez vio convulsionar a alguien? ¿O no? Sí, yo, profe. Bueno, contanos, ¿qué hiciste? ¿Vos, o sea, lo viste de lejos o asististe a la persona que tenía la crisis? En ese momento yo tenía como 12 años, si no estoy mal, pero recuerdo muy bien ese momento porque creo que es un momento que no se olvida al ver a esa persona convulsionar, y era un primo. Y él convulsionó pues en el cuarto, estaba en la cama y se cayó. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacía? ¿Podés describir qué es lo que hacía tu primo? Él, o sea, empezó como que a temblar pues bastante, y las manos se le doblaron como para atrás y los ojos los tenía blancos, y empezó como que a botar sangre en la boca porque se mordió la lengua. Y en el momento se cayó de la cama y se partió una ceja, y pues ya ahí intervino mi tía, que era la mamá de él, y lo que hicieron fue meterle una media en la boca para que no se siguiera mordiendo la lengua. Bueno, eso es un error.
Nunca se les coloca nada dentro de la lengua ni de la boca, porque eso se puede desplazar hacia la vía aérea y generar una obstrucción de la vía aérea y terminar dando una parada respiratoria. Entonces eso no se debe hacer, ¿ok? Siempre hay que colocar al paciente de lado en una superficie de la cual no se vaya a caer. Si está en una silla, en una cama, ponerlo en el piso, ponerlo de lado y contar el tiempo que dura la crisis. Si la crisis se autolimita y dura menos de 5 minutos, se quedan tranquilos. Si es primer episodio, siempre hay que ir a la urgencia, pero si ya es un paciente epiléptico conocido, no es necesario cada vez que tiene una crisis ir a la urgencia, menos si duró menos de 5 minutos, ¿ok? Y lo importante es eso, es que hay que colocarlo en una superficie plana, de lado, para que no se broncoaspire, y no meterle nada dentro de la boca. ¿De acuerdo? ¿Alguien más vio alguna convulsión o alguien convulsionar alguna vez? ¿O una crisis de inicio focal o mioclónica? ¿Las han visto o no? Nada. Bueno, es importante que busquen algunos videitos también para ver la semiología cuando estudien las crisis, ¿sí? Porque es importante hacerse el ojo, y sobre todo para no comerse una que es psicógena como una crisis. De todas maneras, siempre es preferible pensar que es ictal y actuar y no dejar al paciente sin nada. Bueno, en cuanto a la semiología, va a depender de dónde está el área epileptógena, es decir, ese foco de descarga de neuronas anormales que tienen una descarga hipersincrónica. Y, por ejemplo, las de inicio, las que son con sintomatología motora, pueden estar en el área premotora o en el área frontal, ¿sí? Cuando hay un arresto del comportamiento también pueden estar en el lóbulo frontal. Puede haber crisis auditivas que están en la corteza auditiva, ¿sí? Entonces, a los fines prácticos, lo que quiere demostrar esta diapositiva es que la semiología de la crisis va a depender de dónde inicia esa descarga hipersincrónica o hacia dónde difunde esa actividad eléctrica anormal. En cuanto a la anamnesis, cosas importantes para preguntar es cómo ocurrió la crisis, esto que yo le estaba preguntando a sus compañeras, que describan el episodio, es decir, alguien que haya presenciado el ataque, que les cuente cómo fue la progresión. Es importante también evaluar el estado posictal, cuánto tiempo demora en recuperarse, si tiene algún déficit neurológico en el momento y ver cuánto tarda en volver a conectarse. También evaluar si hay síntomas previos a la crisis, que se llama aura, o es una crisis de inicio focal, que el paciente lo puede escribir porque todavía está consciente y que es lo que le avisa que viene la crisis. ¿En qué momento del ciclo sueño-vigilia ocurre? Siempre hay más susceptibilidad cuando estamos por ir a dormir, ¿sí? En el momento de dormir es ahí donde hay más susceptibilidad para que aparezca la crisis. Y puede haber factores desencadenantes que hayan influido, como la deprivación del sueño, el consumo de algún tóxico, como alguna droga o el alcohol, la estimulación fótica, en el caso de los que tienen epilepsias mioclónicas, o las que se llaman generalizadas idiopáticas, algún estímulo medioambiental, o la medicación. Muchas veces si es un paciente epiléptico conocido que se olvidó de tomar la medicación o que omitió una toma, muchas veces tiene una crisis por eso, por la falta de la medicación. Dentro de los antecedentes personales es importante saber si el paciente tuvo convulsiones febriles en la infancia, evaluar cómo fueron las pautas madurativas del desarrollo, se le pregunta si caminó a la edad que tenía que caminar, si habló a la edad que tenía que hablar. También la escolaridad y el nivel educacional, porque muchas veces hay síndromes epilépticos donde el paciente también tiene retraso mental, o por ejemplo si es en el marco de una parálisis cerebral o lo que se llama encefalopatía crónica no evolutiva, también además de la epilepsia tienen un retraso mental. Si hubo antecedentes de traumatismo craneoencefálico, porque pueden pensar que son crisis sintomáticas remotas, ¿sí? O de enfermedad cerebrovascular o infecciones del sistema nervioso por la misma causa. Y también los antecedentes familiares, hay algunos síndromes epilépticos especiales, donde hay agregabilidad familiar, y también si hay antecedentes de enfermedades psiquiátricas, porque hay algunos síndromes donde además de las crisis epilépticas, los pacientes tienen también trastornos psiquiátricos asociados. Bueno, si hay algo, así como en las cefaleas, en las crisis epilépticas y en la epilepsia, el interrogatorio es fundamental, porque el examen físico también suele ser normal, salvo que sea por una secuela de una enfermedad cerebrovascular o por una secuela de un trauma craneoencefálico, pero por lo general el examen neurológico es normal, ¿sí? Es importante también hacer el examen durante la crisis, si tienen la posibilidad de presenciarlo, ver si hay fenómenos como cianosis, hipersalivación, si hay trauma lingual y la desorientación posterior, que sería en el marco del síndrome posictal, ¿sí? Y a veces aparece un déficit focal transitorio que se llama parálisis de Todd,
aunque si es persistente nos obliga a descartar otra enfermedad como complicación, puede ser pues, un daño estructural, una lesión cerebrovascular, etc. Dentro de los exámenes complementarios es muy importante hacer una glucometría, ni bien llega un paciente con una crisis epiléptica, la hipoglicemia puede ser una causa que es muy fácil de corregir y que no hace falta la aplicación de antiepilépticos, hemograma, ionograma, calcio, magnesio también a veces, creatinina, urea, la falla renal también puede generar crisis epilépticas, transaminasas, por lo mismo en la insuficiencia hepática o la encefalopatía hepática puede dar crisis epilépticas, y bueno, los demás, el parcial de orina, la CPK y la prolactina o estudios toxicológicos para casos especiales. La CPK y la prolactina es porque si tenemos dudas sobre la naturaleza, si es epileptiforme o no, o si es psicógena, cuando la crisis fue una tónico-clónica, por lo general hay aumento de CPK y la prolactina aumenta cuando son crisis verdaderas. Y los toxicológicos, si estamos sospechando en una intoxicación, no sé, por cocaína, marihuana, barbitúricos, las drogas nuevas de diseño que también pueden generar crisis epilépticas por una intoxicación aguda o también en el marco de un síndrome de abstinencia. Algunos valores que les ayudan a decir, bueno, puede ser que la crisis es sintomática aguda por este trastorno hidroelectrolítico, cuando por ejemplo tenemos una hipoglicemia de menos de 36 miligramos por decilitro, una hiperglicemia de más de 450, en el marco de una cetoacidosis, un sodio de menos de 120 por lo general, el calcio de menos de 5, el magnesio menos de 0.8, el BUM más de 100 y la creatinina más de 10. Es importante cuando alguien debuta con la primera crisis hacer inicialmente por lo menos una tomografía cerebral simple. Si no tiene ninguna lesión, el laboratorio está normal, se le puede dar egreso de la urgencia y se le pide en forma ambulatoria la resonancia y el electroencefalograma. Es decir, la resonancia no es mandataria como estudio de urgencia, salvo que encontremos algún hallazgo llamativo o poco categórico en la tomografía y queramos investigar un poquito más en profundidad. En el caso de que consideremos que es no provocada, bueno, porque a veces hay síndromes epilépticos que tienen trastornos, malformaciones corticales del desarrollo que pueden generar una epilepsia y bueno, y se ponen de manifiesto en resonancia pero no en tomografía. El electroencefalograma, como les decía, no se utiliza por lo general en urgencia, se pide después en forma ambulatoria, se utiliza en urgencia en el caso de que esté sospechando un estado de mal epiléptico, que es cuando las crisis se prolongan más allá de 5 minutos o tiene 2 crisis separadas sin recuperación del nivel de conciencia entre crisis y crisis. Y la punción lumbar no es un estudio inicial, solamente se lo reservan para pacientes que son VIH o están inmunocomprometidos y debutan con la primera crisis, o si están pensando que pueda ser sintomática aguda en relación a una neuroinfección. Bueno, ¿alguna duda con las crisis epilépticas? ¿Quedó claro el concepto? Doctora, yo tengo una duda. Hay pacientes que no presentan esas sacudidas así, sino que se quedan como quietos y como que, bueno, me pasa, lo pregunto porque una vez estaba yo así con una familia y de pronto el muchacho se puso así como tieso y le dio como midriasis y la mamá dijo, no, está teniendo una crisis epiléptica, pero hasta ese momento yo nunca había visto una crisis así, sino como la contó ahorita la compañera. Entonces, ¿por qué se da? ¿Por qué se da? Una de inicio focal puede ser como una crisis parcial compleja, ¿sí? O puede ser también una crisis de ausencia. Esa semiología es más típica de una crisis de ausencia o de una crisis de inicio focal. Hay que ver si tiene automatismos oromandibulares o algún movimiento también en los dedos, en las manos, cuando hacen movimientos sin sentido. A veces crisis de inicio focal del lóbulo temporal también se manifiestan así, con fijeza de mirada. Empiezan a hacer a veces como masticación o chupeteo mientras tienen el episodio. Entonces sería más una de inicio focal con pérdida del conocimiento versus una ausencia que estuvo teniendo. No fue una tónico-clónica. ¿Se entendió? Sí, señora, gracias. Ok, o sea, semiológicamente es otro tipo, no es la tónico-clónica que es la clásica o la más conocida popularmente. No quiere decir que sea la más frecuente, ¿sí? No siempre es la que más ocurre. Bueno, como les decía, la epilepsia sí es una enfermedad o una disfunción cerebral crónica que engloba varias condiciones clínicas que se caracterizan porque hay crisis epilépticas recurrentes, ¿sí?
tiene el enfermo quien está afectado tiene una predisposición a tener más crisis a lo largo del tiempo. Para hacer el diagnóstico necesitamos 2 o más crisis separadas por lo menos por 24 horas o una crisis no provocada con un alto riesgo de recurrencia que se pone de manifiesto al tener alguna alteración, digamos, en las neuroimágenes o en el electroencefalograma, algún hallazgo típico de algún síndrome epiléptico especial. Bueno, por lo general afecta del 0 al 5 al 1% de la población, eso en países desarrollados. En cambio, en países en vías de desarrollo son 24 o 53 pacientes por cada 100.000 habitantes. La incidencia en países desarrollados es de 43.3 a 190 por cada 100.000. Y, perdón, en los países en vías de desarrollo y en Colombia, el último estudio que encontré fue en 2006 y la prevalencia es de 10.1 por cada 1.000 personas, ¿sí? En general, en los países en vía de desarrollo es más común la epilepsia, tiene que ver con las condiciones, digamos, de los partos o perinatológicas, que muchas veces eso determina, digamos, que en el desarrollo posterior el paciente tenga una epilepsia. Digamos que por las diferencias en las condiciones de salubridad en los momentos del parto o en los controles natales del embarazo y todo eso, eso puede estar influyendo en lo que es la incidencia de las epilepsias. A mí siempre me gusta ponerle esto de cuánto influye en años de discapacidad de una epilepsia y vemos que más o menos en los países en vías de desarrollo ocupa el 4.º al 5.º lugar. Por ahí en Europa, fíjense que ocupa el 7.º lugar, lo mismo en Australia, o el 8.º puesto en otros países de Europa, ¿sí? O sea que es más prevalente en países en vías de desarrollo. Existe una guía de la práctica clínica, que el Ministerio de Salud publicó en 2014, tampoco está actualizada, pero es bueno que la tengan presente, ¿sí? Porque bueno, les ayuda a ver cómo es el manejo, digamos, en nuestro sistema de salud de estos pacientes. Con respecto a la clasificación de las epilepsias, la última del 2017, va a tener en cuenta cuál es el tipo de crisis que tiene el paciente, eso define el tipo de epilepsia y también establece si hay un síndrome epiléptico especial. Y después también es importante indagar sobre la etiología, que puede ser estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria o desconocida, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza una epilepsia, tiene que describir todos estos ejes. Esta es una clasificación más antigua, pero también sirve todavía para agruparlas. Pueden ser sintomáticas, las que aparecen por una lesión estructural, las idiopáticas, que pueden deberse a alguna tendencia constitucional y que probablemente está relacionada con un aspecto genético, pero no está del todo establecido. Y las criptogénicas es las que se presume que son sintomáticas, pero tampoco se ha podido hallar la causa. Entonces, tenemos dentro de las idiopáticas la epilepsia benigna de la infancia o epilepsia rolándica como una de las más importantes. Dentro de las sintomáticas, las epilepsias del lóbulo temporal son como las más prevalentes, y dentro de las generalizadas, las idiopáticas involucran las ausencias típicas de la niñez, la ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil o la epilepsia del gran mal, donde el paciente tiene tónico-clónicas, y dentro de las sintomáticas o criptogénicas, el síndrome de West o de Lennox-Gastaut. Bueno, dentro de las focales idiopáticas, la epilepsia rolándica o benigna de la infancia es un síndrome muy común en niños en la edad escolar. Por lo general tienen antecedentes de convulsiones febriles en la infancia, son crisis motoras de inicio focal, pueden tener clonías hemifaciales, anartria, parestesias también, que se propagan hacia el miembro superior homolateral. Tienen un desarrollo neurológico normal. En el electroencefalograma se ve una espiga difásica o con una onda lenta a nivel medio temporal y central, y tienen muy buena respuesta a la carbamazepina. Es una epilepsia que por lo general tiene muy buen control y que suele remitir hacia la adolescencia. Estas son las típicas espigas centrotemporales que son propias de esta epilepsia rolándica. Entonces, si viene un paciente de 10 años que tiene crisis motoras, con un muy buen desarrollo neurológico, sin ninguna alteración en el rendimiento escolar, y le hacemos un electroencefalograma y vemos estas espigas, ya hacemos el diagnóstico de la epilepsia rolándica. Y vamos a saber que con la carbamazepina va a andar muy bien. Dentro de las focales sintomáticas, la esclerosis mesial temporal es muy importante. En general inicia en la adolescencia. Hay antecedentes por lo general de convulsiones febriles en la infancia, también de traumatismo craneoencefálico, de infecciones del sistema nervioso como meningitis o meningoencefalitis. Y por lo general la semiología pueden ser de crisis de inicio focal no motoras
como auras de sensación epigástrica ascendente, sensación de miedo, sin justificación, cierta ansiedad o fenómeno de déjà vu o de jamais vu. Cuando el lóbulo frontal izquierdo es el afectado, puede haber cambios en el comportamiento, una postura distónica contralateral y fijeza de la mirada, y si la afección es del lóbulo temporal derecho, hay automatismos oromandibulares, movimientos estereotipados y giro cefálico ipsilateral. Este síndrome tiene la particularidad que empieza a generar deterioro progresivo de la memoria y puede producir trastornos neuropsiquiátricos. En la resonancia se puede ver la disminución del tamaño del hipocampo, ¿sí? Cuando está atrófico. También se puede hacer diagnóstico histológico. Y en el electroencefalograma vamos a ver ondas agudas y puntas en la región temporal anterior unio-binateral. Por lo general, el 50% no responde bien al tratamiento farmacológico y terminan con cirugía de la epilepsia con lobectomías temporales, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo una onda aguda, ¿sí? Ahí, temporal izquierda, que es bien típica de esta esclerosis mesial temporal. Acá estamos viendo un ritmo TIRDA, que es como una actividad teta rítmica, temporal izquierda también, y se ve también una onda aguda. Y acá se ve una reversión de fase a nivel FT9, que es bien típico también de localización temporal, ¿sí? Entonces esa onda aguda temporal que se ve en el interictal es bien típica de este tipo de epilepsias del lóbulo temporal. Y en la resonancia sí se ve la esclerosis mesial, ahí ven la flechita, comparen con el hipocampo contralateral, fíjense que el izquierdo está atrófico y se ve una hiperintensidad en el flare, que no se ve casi en el otro lado, ¿ok? Fíjense la atrofia comparando un lado con el otro. Y ahí está el foco epileptógeno. Entonces estos terminan por lo general en cirugía de la epilepsia porque suelen dar una epilepsia refractaria que no mejora con el tratamiento farmacológico. Y dentro de las generalizadas o genéticas idiopáticas, tenemos estos tres grupos que tienen en común que son pacientes con un examen neurológico normal, que tienen antecedentes familiares frecuentes y que en el electroencefalograma vamos a encontrar punta onda generalizada. Está la epilepsia del gran mal o con crisis tónico-clónicas generalizadas, que además de las tónico-clónicas va a tener mioclonías y ausencias. La epilepsia de ausencias de la niñez, que también tiene tónico-clónicas y mioclónicas, y la mioclónica juvenil, donde lo que principalmente son crisis mioclónicas, pero también pueden tener tónico-clónicas en su gran mayoría y a veces algunas ausencias. La ausencia de la niñez en general aparece en edad pediátrica. Hay antecedentes familiares por lo general y son ausencias típicas, ¿sí? Con esto que fijeza de la mirada, como por ahí con lo que describía el compañero. Puede a veces aparecer algo de automatismos, hipotonía, parpadeo, retropulsión, y tienen una frecuencia de crisis muy elevada, suelen responder muy bien al ácido valproico o a la etosuximida. Entonces estos síndromes sí tienen muy buen control farmacológico a diferencia de la esclerosis mesial temporal. Y así es lo que vemos en el electroencefalograma, el complejo de punta onda generalizada a 3 Hz, ¿sí? Es bien típico de todas las epilepsias generalizadas idiopáticas. La mioclónica juvenil en general aparece en la adolescencia, como le dice su nombre. Son epilepsias que tienen por lo general antecedentes familiares y son muy sensibles a la deprivación del sueño, al alcohol, a la fotoestimulación y aparecer en el periodo perimenstrual. Tienen predominio matutino y en el electro se ve esa polipunta onda generalizada de 4 a 6 Hz. Tienen muy buena respuesta al ácido valproico, pero el ácido valproico tiene cierta toxicidad embrionaria, entonces en mujeres en edad joven vamos a preferir utilizar la motrigina o levetiracetam. Tienen muy buen pronóstico por la respuesta al tratamiento, pero tienen alta recurrencia, es decir, no se suele poder suspender el tratamiento a lo largo de la vida. Y así se ven las punta onda generalizada a 3 Hz, ¿sí? Con esa desorganización en el electroencefalograma. En líneas generales, el 50 al 70% de todas las epilepsias responden favorablemente al tratamiento farmacológico. Por lo general tenemos un enfoque de tratar de utilizar una monoterapia, es decir, una sola droga y tratar de llevar la dosis máxima. Rara vez combinamos medicamentos y digamos, la cronología para hacerlo es, llevo a dosis máxima el primer medicamento y si el paciente sigue con crisis, ahí recién cambio a otro medicamento inicialmente. Si con ese segundo medicamento sigue teniendo crisis, lo llevo a dosis máxima. Y si ya con un segundo medicamento en dosis máxima persisten, empiezo a combinar fármacos que tengan distinto mecanismo de acción. La cirugía de la epilepsia se va a reservar para epilepsias que sean refractarias
que además tengan la indicación, en general son epilepsias lesionales, ¿sí? Bueno, y hay un distinto espectro de acción de los distintos fármacos según el tipo de crisis. Por ejemplo, para las focales nos sirve la carbamazepina, el dicarbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, el gabapentil, la lacosamida, Oxcarba, el prampanel, la pregabalina, la vigabatrina. En las ausencias es muy útil la etosuximida, y para todas las crisis nos sirven las benzodiazepinas, el brivacetam, que es nuevo, la lamotrigina, el levetiracetam, topinamato, el ácido valproico y la sonizamida. Recuerden que es muy importante que para las crisis mioclónicas y de ausencias no se puede utilizar la carbamazepina o carbazepina porque las exacerban. Es muy importante que aprendan, este cuadrito está en el libro, la vida media, la dosis mínima, la dosis máxima del medicamento y también los principales efectos adversos, así como también la vía de metabolización. Es muy importante porque, por ejemplo, este grupo, lo que estamos viendo acá, tiene muchas interacciones farmacológicas, entonces por ahí no van a ser de elección en pacientes que están polimedicados por otra causa. En cambio, bueno, el levetiracetam o la lamotrigina sí son de elección para pacientes que tienen polifarmacia, por ejemplo, no sé, pacientes oncológicos con VIH. Si utilizar esos donde el perfil de efectos adversos es menor y las interacciones farmacológicas también lo son menores. Bueno, entonces esto se los dejo como tarea, digamos, tienen que, eso, el cuadrito se los pongo a modo de ejemplo, porque no tiene ningún sentido que yo les lea dosis mínimas, dosis máximas, pero es un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Piensen que en un país como Colombia, muchas veces un epiléptico nunca llega a tener una consulta con el especialista, es la realidad que vivimos. Entonces lo que ustedes les dejen como medicación inicial, por ahí es lo que va a recibir a lo largo de toda su vida, si la EPS no le da la posibilidad de después tener un acceso al especialista. Entonces es importante al momento de la decisión evaluar la semiología de la crisis en la toma de la decisión de qué tipo de antiepiléptico van a utilizar, que esté dentro del espectro que lo cubra. Evaluar otras comorbilidades del paciente, donde el fármaco, digamos, no vaya a exacerbar esas comorbilidades, y evaluar también la historia farmacológica para ver qué pasa con las interacciones farmacológicas. Y por último, darle una dosis terapéutica. Estoy cansada de ver pacientes que tienen, por ejemplo, 100 miligramos de fenitoína, 250 de ácido valproico y 200 de carbamazepina al día. Tienen 3 fármacos y ninguno a dosis buena antiepiléptica. Entonces eso es un pecado porque el paciente va a seguir teniendo crisis, va a tener toxicidad por los fármacos y no va a tener buen control, cuando si tuviera un buen tratamiento sí podría tener una vida normal. Bueno, ¿alguna duda con eso? Doctora, Dale. en la diapositiva anterior había un fármaco que decía sin utilidad en rango terapéutico. ¿Eso a qué me refiere? No, el rango terapéutico vos es un dosaje que pedís en sangre. Hay algunos medicamentos que tienen establecido, por ejemplo, el ácido valproico va a ser efectivo si vos cuando haces el dosaje en sangre te da entre 50 y 120 microgramos por mililitro. En cambio, en los que dicen sin utilidad quiere decir que todavía no se sabe bien cuál debería ser la concentración en sangre para poder definir cuál es el rango. La solicitud de ese dosaje de la droga en sangre vos lo pedís cuando el paciente por ahí no tiene buen control de crisis o si está sospechando que el paciente no toma la medicación. Pero si el paciente está bajo tratamiento con vigabatrina, no tiene sentido que lo pidas porque no hay un rango terapéutico establecido. Es la concentración en sangre del fármaco, a eso se refiere. Que tiene utilidad práctica cuando el paciente sigue teniendo crisis a pesar del tratamiento o cuando vos estás sospechando que el paciente no está tomando la medicación como corresponde. ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. Bueno, y lo último que vamos a ver en el día de hoy es el estado de mal epiléptico. Es una emergencia médica y neurológica. Las poblaciones que están en mayor riesgo de padecerlo son los extremos de la vida, los pediátricos y los ancianos, unos por la inmadurez del sistema nervioso y los otros por la atrofia cortical que tienen. Por lo general, 1/3 se deben a lesiones estructurales sintomático-agudo, 1/3 a epilepsias preexistentes, donde la principal causa es la suspensión abrupta de la medicación, y 1/3 van a ser el debut de una epilepsia que recién está empezando. Hay una definición operativa, que es la nueva, o la última, donde dice que el estado mal epiléptico son crisis epilépticas persistentes o repetitivas que se prolongan más allá del tiempo 1, que depende del tipo y duración de la crisis. Esto se va a deber a que la gran mayoría de las crisis duran entre 60 y 120 segundos y se autolimitan, y implica que hay que iniciar protocolos de tratamiento lo antes posible. El tiempo 1 es aquel donde empiezan a fallar esos mecanismos de terminación de las crisis epilépticas.
¿sí? Y nos marca el tiempo donde debemos iniciar el tratamiento. Y el tiempo 2 es aquel en que empieza a haber consecuencias a largo plazo, con muerte y daño neuronal, alteración de redes neuronales, y implica que hay que ser más agresivo en el manejo del estado de mal epiléptico. Entonces, por ejemplo, para las crisis tónico-clónicas, el tiempo 1 es de 5 minutos, mientras que el tiempo 2, donde ya hay daño neuronal estructural, es de 30 minutos. Para las crisis de inicio focal es de 10 minutos y para el tiempo 1 y el tiempo 2 más de 60 minutos. Y para las de ausencia, el tiempo 1 es de 10 a 15 minutos y se desconoce a partir de cuándo empieza a haber ya injuria neuronal. Entonces, en líneas generales, si se acuerdan, 5 minutos engloba, pero tengan en cuenta que hoy por hoy se discrimina según el tipo de crisis. Y si se dan cuenta, las de ausencia y las de inicio focal son más benévolas, porque, digamos, tardan más tiempo en que haya una falla en los mecanismos de autorregulación y en generar un daño neurológico, mientras que las tónico-clónicas son las más agresivas. Allá. Bueno, para clasificarlo es importante la semiología de las crisis, el electroencefalograma, la etiología y la edad. Se dividen en dos grandes grupos que tienen síntomas prominentemente motores y sin síntomas prominentemente motores o predominantemente motores. Las que tienen síntomas motores pueden ser convulsivo, mioclónico, focal, tónico o hiperkinético, y las que no los tienen, el no convulsivo, el generalizado, que puede ser de ausencia, focal, con o sin compromiso de la conciencia, de afasias, y de inicio desconocido. Es importante también saber la causa, que puede ser conocida, por ejemplo, sintomática, nos marca una hiponatremia, de un trauma craneoencefálico, una esclerosis mesial temporal, y dividirlo si es aguda en relación a una enfermedad cerebrovascular, a una encefalitis, por ejemplo, puede ser remota por una secuela de un trauma craneoencefálico, una enfermedad cerebrovascular, progresiva, como en la enfermedad de la FORA o en una demencia, o en síndromes electroclínicos, por ejemplo, de causa desconocida. Es importante analizar la semiología de las crisis, si es focal, si es generalizado, también. Y la edad, recuerden que las edades más susceptibles son los neonatos y los adultos mayores, pero bueno, también se puede presentar en cualquier edad. Una vez que lo clasifican, es importante tener en cuenta la gran distinción es si es convulsivo o no convulsivo. El convulsivo es el más fácil de identificar porque el paciente va a estar teniendo crisis clínicas evidentes a la vista de ustedes. Por lo general, los más fáciles de ver son los tónico-clónicos y el mioclónico. Hay un estado intermedio que es un estatus sutil, que por ahí el paciente tiene un estatus convulsivo y va a evolucionar hacia un no convulsivo, donde tiene sacudidas rítmicas, erráticas y leves, un nistagmus, una desviación de la mirada conjugada, y el no convulsivo es el que va a requerir mayor sospecha porque por ahí el paciente está en coma o con un estado confusional, y en realidad, bueno, ahí hay que sospecharlo y se va a poner de manifiesto con un monitoreo electroencefalográfico. Y lo otro importante es ver si es focal o generalizado. Recuerden que los generalizados tipo ausencia o mioclónico no pueden utilizar fenitoína para el manejo porque pueden exacerbar la sintomatología y ahí es preferible utilizar ácido valproico. Bueno, en cuanto al tratamiento, en los primeros 5 minutos, primero es definir el diagnóstico, si tengo la posibilidad de iniciar un monitoreo electroencefalográfico, además un monitoreo cardíaco, asegurar la vía aérea, colocar una canalización, hacer sangrar al paciente y pedir estudios básicos de laboratorio, si necesita punción lumbar porque pienso que es por una neuroinfección la hago, y también las neuroimágenes. Se coloca solución salina, se administra teamina si sospecho que puede ser por una encefalopatía, por una enfermedad de Wernicke, digamos en un paciente alcohólico que puede estar con un cuadro de abstinencia o con una intoxicación aguda de alcohol. Y recuerden, la glucometría siempre se hace inicial porque si es por una hipoglicemia es fácilmente corregible, ¿sí? Administran dextrosa al 50% y el paciente va a recuperar. El estado mal epiléptico tiene una progresión, empieza como un estatus inicial donde el manejo va a ser con benzodiazepinas. Si luego de 30 minutos persiste la actividad epiléptiforme, entramos en un estatus establecido donde vamos a tener que utilizar drogas antiepilépticas endovenosas. Si esa actividad persiste, más allá de haber utilizado una combinación de 2 a 3 fármacos antiepilépticos, se llama estatus refractario y ahí tenemos que utilizar sedación anestésica, y más allá de las 2 horas, y si el paciente persiste con actividad epiléptiforme más allá de 24 horas de haber estado con sedación anestésica, ustedes los tratan de despertar, le empiezan a bajar la sedación y persiste la actividad epiléptiforme, quiere decir que están ante un estatus súper refractario. Siempre es importante definir la causa, si es sintomático agudo o sintomático remoto, si hay que corregir una hiponatremia, una hipoglicemia
porque si no tratan la causa nunca van a poder sacar adelante ese paciente. Entonces, en el estatus temprano o inicial, utilizamos lorazepam, diazepam o midazolam. En Colombia tenemos solo diazepam y midazolam. Recuerden que el diazepam es endovenoso y el midazolam intramuscular en este momento, ¿sí? Si a pesar de haber utilizado la dosis máxima de la benzodiazepina, el paciente persiste con actividad epileptiforme, nos vamos al estatus establecido y utilizamos los antiepilépticos. Se usan a dosis de carga y después con un mantenimiento, ¿sí? Por ejemplo, para la fenitoína la dosis de carga es de 20 miligramos kilo, se tiene que infundir más o menos en 40 minutos y después se sigue con 125 cada 8. Otros antiepilépticos que tienen presentación endovenosa y están disponibles en Colombia, el fenobarbital, el ácido valproico, el levetiracetam y la lacosamida. El diazepam lo tenemos en tabletas, pero todavía no lo tenemos endovenoso. Fíjense que cada uno tiene su dosis de carga, eso es importante porque hay que administrarla y después continuar con el mantenimiento, ¿ok? Cuando ya el paciente, a pesar de haber combinado 2 o 3 drogas antiepilépticas, persiste más allá de las 2 horas con actividad epiléptiforme, entramos en el estatus refractario. Y vamos a utilizar la sedación anestésica. Los preferibles son el midazolam y el propofol. La dosis de carga del midazolam, 0.2 miligramos kilo. Fíjense que es una megadosis. Y el propofol, 1 a 2 miligramos kilo. También se puede usar el pentobarbital o el tiopental, pero son menos elegidos por el perfil de efectos adversos que tiene. Pero si no tienen otro medicamento, válido utilizarlo de todas maneras para salvarle la vida al paciente. Y si pasaron 24 horas que el paciente estuvo bajo sedación, lo empiezo a despertar y persiste con su actividad epileptiforme, estoy entre un estatus súper refractario. Tengo que administrar corticoides, inmunoglobulina, empezar a pensar en dieta cetogénica que se basa en administrar un alto contenido de grasas y baja en hidratos de carbono para modificar el metabolismo basal de la neurona. Y en el caso de las que sean de inicio focal y por ahí están en relación a una patología lesional, como puede ser una esclerosis mesial temporal, si el paciente está en un estatus súper refractario, la cirugía de la epilepsia no va a ser programada, sino que se va a hacer en el marco de la emergencia. Bueno, este es un artículo que se lo pueden bajar, ¿sí? Que habla del estado mal epiléptico, la clasificación está muy buena, es en castellano, es en la revista de la Sociedad Neurológica Colombiana, y lo que nos habla es cada fármaco que tenemos disponible para utilizar en estado mal epiléptico y lo importante es que nos dice si está o no disponible en Colombia. Además de ver en qué presentación viene, recuerden que para el estatus establecido utilizamos los antiepilépticos que tengan presentación endovenosa, ¿sí? Que a veces tengamos que utilizarlos por sonda nasogástrica porque no tenemos disponibilidad, bueno, es otra cosa, pero en general siempre se prefiere en el marco de un estado de mal epiléptico utilizar presentaciones endovenosas. Tienen también los principales efectos adversos y el perfil de crisis para el cual es más adecuado cada tipo de antiepiléptico. Bueno, preguntas, dudas. Doctora, el electroencefalograma es la única manera de nosotros definir a certeza qué tipo de epilepsia o crisis epiléptica es. No, acordate que la semiología es muy importante en este caso. El electroencefalograma te puede dar negativo y no te descarta el síndrome epiléptico. Es como el electrocardiograma y después hacer que yo vieron hacen un holter de 24 horas. Bueno, también se pueden hacer telemetrías de más horas. Porque, por ejemplo, si el paciente está libre de crisis, puede que no tenga actividad interictal o si está bajo tratamiento farmacológico, capaz que no aparece. Entonces, es muy errático poder captar la actividad epiléptiforme, salvo en el marco de un estado mal epiléptico, que ahí sí la vas a ver sí o sí porque el paciente está con descargas continuas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no es condición necesaria. Si el electroencefalograma te da normal, no te descarta de todas maneras que tenga una epilepsia el paciente. Ahora, si te da positivo y hay un hallazgo típico de un síndrome especial, buenísimo porque ya te ayuda a ponerle el sello y firma de que sí se trata de ese síndrome. Como yo les mostraba, por ejemplo, si vos encontrás las espigas rolándicas, bueno, y tenés la semiología típica de esas crisis, ya haces el diagnóstico del síndrome. Pero suponete que a lo largo de los años le seguías haciendo electroencefalograma y el paciente no tiene nada, no te lo descarta de todas maneras, porque puede ser que como con el tratamiento tiene buen control, nunca aparece esa actividad interictal. ¿Se entiende? A veces se usan, por ejemplo, en las epilepsias generalizadas idiopáticas, se usa la fotoestimulación para sensibilizar el estudio, ¿sí? Se le imprime ahí un poquito de luz al paciente sobre los ojos
y eso sensibiliza el estudio, y entonces a veces en el momento del estudio hacen una crisis mioclónica o una de ausencia, y al desencadenarse obviamente se ve el cambio en el electroencefalograma y te ayuda también a hacer el diagnóstico. Pero puede que no captes justo el momento donde tiene actividad epileptiforme o interictal, y de todas maneras eso no te tira abajo el diagnóstico. ¿Se entiende? Ya el hecho de que el paciente tenga recurrencia de crisis, eso digamos que ya per se es una epilepsia. Y más si vos presenciaste los ataques. Siempre te va a quedar la duda si nunca los presenciaste, pero si vos tenés un informante muy confiable y te hace una descripción semiológica de una crisis muy típica, yo tampoco dudo del diagnóstico. ¿Ok? Porque por lo general las crisis son bien estereotipadas y siempre ocurren de la misma manera. Entonces, si el familiar te describe eso, que siempre es igual, no tenés que dudar de hacer el diagnóstico con el interrogatorio. ¿Mm? Los exámenes complementarios, como les decía ahora, son complementarios. Entonces, te ayudan a certificar, pero no son una condición necesaria y no siempre te dan positivos. ¿Mm? Y aún así el paciente puede tener una epilepsia. ¿De acuerdo? Listo, doctora, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora. La probabilidad de que en una paciente femenina durante el embarazo ocurra una crisis epiléptica está relacionada porque en algunos casos podemos ver que estas pacientes con preeclampsia tienen convulsiones tónico-clónicas o no se relaciona una cosa con la otra. Bueno, en general la preeclampsia en realidad serían crisis sintomáticas agudas, porque se da en el marco de una encefalopatía hipertensiva, ¿sí? Entonces, no quiere decir que la persona después vaya a ser epiléptica, sino que como está en esa emergencia hipertensiva, a veces generan edema vasogénico, muchas veces se puede acompañar de un síndrome que se llama leucoencefalopatía posterior reversible, ¿sí? Que es por edema vasogénico, que ocurre por la hipertensión no controlada. Entonces, en ese caso es algo sintomático agudo. Lo mismo, por ahí a veces tienen trombosis de seno venoso las embarazadas, o en el puerperio eso puede pasar, y una manifestación clínica de la trombosis de seno venoso puede ser una crisis epiléptica, ¿sí? Pero no quiere decir que después para toda la vida esa paciente va a tener convulsiones. Vos la anticoagulás para resolver esa trombosis y le administras fármacos antiepilépticos para el control de las crisis. Veamos, que alguien tenga crisis epilépticas en el marco de una preeclampsia tampoco quiere decir que va a ser epiléptica, sino que son crisis sintomáticas agudas, ¿ok? Por ahí transitoriamente, hasta que le logres controlar la presión arterial, le podés dar antiepilépticos, pero una vez que resuelvas la causa, esos medicamentos se suspenden. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero o sea, yo me refería era si la paciente antes era epiléptica, durante el embarazo podía tener un episodio epiléptico debido a eso. Sí, porque en general, por eso tiene que estar en un seguimiento muy estricto. La mujer epiléptica que se embaraza, primero que el embarazo debería ser programado, por lo general, y se debe elegir en el mejor momento que está con su medicación y con el control de crisis, ¿sí? También porque hay que elegir fármacos que no tengan perfil teratogénico. Por ejemplo, hay que evitar el ácido valproico, hay que evitar la fenitoína y hay que evitar el topiramato. Entonces, si venía con ese, por ejemplo, te manifiesta una chica de 20 años que quiere tener un bebé y es epiléptica y venía con ácido valproico, entonces primero le tenés que cambiar a uno no teratogénico como el levetiracetam, y una vez que esté acondicionada con el medicamento y no tenga crisis epilépticas, ahí sí le recomendás que puede eventualmente programar el embarazo, ¿sí? Sí, Y ahora después sí, hay doctora, un gracias. seguimiento estricto, porque muchas veces por el mismo embarazo hay como un estado dilucional y a veces tienen más requerimiento de la dosis habitual durante el embarazo. Entonces tienen que tener controles estrictos por el neurólogo mientras hacen los controles también por ginecología. Porque muchas veces tienen requerimiento del aumento de la dosis, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, mañana nos vemos entonces con la clase de debilidad, que es patología neuromuscular. ¿De acuerdo? Listo, doctora. Bueno, que tengan un día, estudien mucho. Gracias. Mañana. Chau, chau.